El texto que queremos estudiar hoy se encuentra en el Evangelio de Juan. Y si me acompañan a la lectura de Juan, capítulo 7, de los versículos 44 al 52. Juan, capítulo 7, versículos del 44 al 52. Dice así la palabra del Señor. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. El título de la prédica es El predicador que divide al pueblo. El predicador que divide al pueblo. Jesús tenía muchos seguidores, y de este grupo de seguidores, muchos también eran falsos seguidores. Ya lo habíamos visto en los primeros capítulos de Juan. Vimos en un contexto en el que Jesús hace muchos milagros, la cantidad de seguidores aumenta y cada vez viene más gente a Jesús a medida que aumentan sus milagros. Pero al mismo tiempo, cuanto más predica Jesús, es como que más se dividía el pueblo y más perdía seguidores a medida que iba predicando la verdad. Y hoy vamos a reafirmar, o vemos cómo se reafirma nuevamente esta realidad. Esta realidad de que la verdad predicada inevitablemente va a causar divisiones en el pueblo. Entonces, para recordar un poco el contexto en el que está el texto que leímos, podemos mirar ahí los versículos 40 al 43. Ahí vemos justamente ya esa división entre el pueblo. Leemos ahí lo siguiente, versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Y fíjense en el 43. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Este es el contexto en el que estamos. Claramente vemos que hay una división en el pueblo. Había diversas opiniones acerca de este nuevo predicador, Jesús. Algunos dicen es un profeta, otros dicen es el Cristo, y otros lo cuestionan, pero si viene de Galilea, no debería venir de la ciudad de David, de la descendencia de David. Claramente el pueblo está dividido. Y en el texto que leímos hoy, vamos a ver más detalles acerca de estas tres reacciones diferentes que vemos aquí. Por un lado, tenemos a los guardias del templo, luego vamos a ver los sacerdotes y fariseos, y en tercer lugar vamos a ver la reacción de Nicodemo ante esta predicación de este predicador. Y en cada uno de estos grupos o personajes queremos hacernos las siguientes preguntas. Primeramente, queremos saber si era bueno o malo cómo reaccionaban. Y en segundo lugar, vamos a analizar a nosotros mismos y ver si hay ese mismo comportamiento en nosotros también, o si debería o no debería.
Así que vamos a observar el comportamiento de ellos y luego aplicarlo a nuestras propias vidas. Ahora, antes de mirar estos 3 puntos o estos 3 grupos, estas 3 reacciones, no tenemos que olvidarnos de un pequeño detalle que está en el versículo 44. Ahí leemos: y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Créanme si les digo que fácilmente podríamos hacer una prédica solo de este versículo, porque es un tema muy importante y es una frase que se repite varias veces de forma similar en el Evangelio de Juan. Nosotros podríamos encontrar numerosos motivos del por qué tenían ese deseo de prender a Jesús. Pero otra pregunta, no menos interesante, sería ¿por qué nadie le echó mano? Por lo menos hasta este punto de la historia, del desarrollo de la historia, nadie le echó mano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron si querían hacerlo? La respuesta está en el contexto. Fíjense Juan capítulo 7, versículo 30. Ahí leemos lo siguiente: procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Aquí encontramos el motivo, porque todavía no había llegado su hora. Leemos lo mismo en el capítulo 8, versículo 20. Ahí dice: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Es una frase similar que se repite varias veces. También en Juan capítulo 2, versículo 4, van a acordarse donde Jesús habla con su madre y le dice: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Y recién más adelante, en los capítulos 12 y 13, vamos a volver a escuchar una frase similar en donde sí dice que ahora sí ha llegado mi hora. El punto es que claramente vemos aquí en nuestro texto que en medio de todas estas discusiones y divisiones en el pueblo, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando en control de la situación. Los fariseos en ese momento no tenían poder para atrapar a Jesús. Dios es soberano y Él elige cuándo ocurren, qué cosas, cómo y con quién. Él controla todo. Nada escapa de su plan perfecto, de su decreto eterno. Pero a los enemigos de Dios no les agrada esta realidad, que Dios sea soberano. El hombre natural se opone a esta realidad. Y tenemos numerosos ejemplos en la Biblia donde personas tratan de sorprender a Jesús, como en este momento los fariseos, o donde personas tratan de frenar a Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro, donde está evitando la cruz inclusive. Está tratando de frenar o de proteger al Señor. Hay ejemplos donde las personas buscan limitar a Dios en su forma de hacer las cosas, como Naamán, que estaba ofendido por el método que Dios usó para sanarlo. Otros tratan de debilitarlo, como Senaquerib, el rey de Asiria. Algunos tratan de acelerarlo o de ayudarlo en sus promesas, como Abraham y Sara con Agar. Otros tratan de dirigirlo, de influenciarlo, de darle consejo. Incluso los discípulos en un momento llegaron a decirle a Jesús: ¿por qué no hacemos caer fuego del cielo para que consuma esta ciudad que no quiere creer? Tenemos numerosos ejemplos en la Biblia de cómo la carne natural, la naturaleza pecaminosa del hombre, trata de luchar contra la soberanía de Dios de una forma práctica. Y aquí ya podemos hacer una pequeña aplicación del texto para nosotros, como creyentes, y disfrutar en esta verdad de que Dios es soberano. Y nosotros podemos estar tranquilos
en esta realidad, de que nada escapa a su plan predestinado, ni la muerte ni la vida, ni la enfermedad ni la salud, ni la pobreza ni la riqueza, ni la guerra ni la paz, absolutamente nada escapa el plan predestinado por Dios. Y en esta verdad tenemos que regocijarnos, tenemos que descansar en esta verdad, tenemos que confiar también en esta verdad. Y tampoco tenemos que callar acerca de esta verdad. Y ahora que vamos a estudiar estas diversas reacciones ante la predicación de Jesús, tenemos que recordarnos de que pase lo que pase, el Señor es soberano en todo lo que pasa. Así que veamos el primer grupo de personas que tenemos en el texto, y son los guardias del templo. Los guardias del templo son el primer grupo que vamos a analizar. Y lo primero que podemos destacar de ellos, creo que es lo siguiente. Estos guardias reconocen que hay algo sobrenatural en Jesús. Y es muy sorprendente que lo reconocen a través de sus palabras, ni siquiera de los milagros. Claramente el pueblo sabía de los milagros que había hecho Jesús, ya era algo comúnmente conocido. Pero estos guardias se enfocan en la palabra, en la forma que habla Jesús. Ellos dicen, nadie habla como Él. Eso significa que están como diciendo a sus jefes, los fariseos, este Jesús incluso tiene mejores palabras que ustedes. Hay una clara diferencia entre lo que Él predica y lo que ustedes predican. Porque los fariseos condenaban, pero Jesús hablaba de salvación. Invitaba a las personas a tener vida eterna. Hablaba de que Él era el agua, la luz, el pan de la vida. Y llamaba a los cargados a que vengan a Él para que reciban alivio de Jesús. Sin embargo, los fariseos, con su predicación, cargaban al pueblo con más y más leyes y requisitos. Y las personas, después de escuchar a los fariseos, se iban con más carga aún que cuando se habían acercado a escucharlos. Y esto los guardias lo reconocen. Reconocen que aquí no estaba hablando un hombre normal, un hombre como los que ellos siempre habían escuchado. Tenemos que saber que estos guardias eran levitas educados, eran servidores del templo, no eran ignorantes de la ley y sabían más que el israelita promedio. Entonces, lo primero que tenemos que podemos destacar de ellos es que reconocen que hay algo sobrenatural en este hombre que estaba predicando. Lo segundo que podemos destacar es que eran honestos con su postura. No buscaban excusas. Pónganse en su situación. Tal vez ellos podrían haber dicho, bueno, el pueblo nos impidió hacerlo, hay mucha gente y no podíamos hacerlo. No era el momento adecuado. Tal vez habría causado un gran desorden en las multitudes y por la seguridad del pueblo no lo arrestamos. Tal vez podrían haber dicho, es el último día de la fiesta, ya mañana todos se van a olvidar de él. Podrían haber inventado cualquier excusa, pero no lo hicieron. Fueron honestos con su postura. El tercer punto a destacar es que estos guardias estaban dispuestos a desobedecer las órdenes de los fariseos. No solo reconocieron la verdad, sino que la verdad también dio cierto fruto en sus corazones o en sus mentes, de tal forma que decidieron cambiar su actitud, de llevar a la práctica lo que estaban creyendo. Fácilmente podrían haber reconocido que sí, Jesús es todo cierto lo que predica, pero igual vamos a arrestarlo. Claramente, del contexto de Juan 7:32, sabemos que eran los sacerdotes los que habían enviado a estos guardias
Entonces, claramente estamos en un contexto de desobediencia por parte de este grupo de guardias. Y esta desobediencia es como que implica que estaban dispuestos a cambiar de jefe. Estaban dispuestos a dejar de escuchar a los sacerdotes y a los fariseos y preferían escuchar a Jesús. Y llevaron estas convicciones a la práctica. Reconocieron el poder del mensaje predicado por Jesús y estaban dispuestos a desobedecer a hombres para escuchar a este hombre que era diferente a todos los demás hombres. Hermanos, esto podemos aplicarlo a nuestra vida directamente. Por eso te pregunto, ¿has llegado a reconocer la sabiduría de la palabra del Señor? Te pregunto, ¿sus palabras son mayores que las que estamos escuchando constantemente en el mundo? ¿O a quién estás escuchando o de quién te dejas influenciar? ¿Dónde buscas consejo cuando tienes problemas y desafíos? ¿Escuchas a los sabios del mundo? ¿A los influencers del tiempo actual que están de moda escuchar sus debates y discusiones? ¿Cuál es la palabra mayor en tu vida? Ahora, en cuanto a estos guardias, no podemos decir con toda la seguridad de que ya creían en Jesús. No sabemos si creían o no, pero sí podemos ver claramente que estaban mucho más cerca en reconocer la verdad que los fariseos y los sacerdotes. Y este es el segundo grupo de personas que vemos en este texto. Y vamos a leer nuevamente los versículos 47 al 49. Y quiero que busquen o encuentren 3 errores en estas frases que dicen ahí. Dice ahí 47 en adelante. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Aquí tenemos 3 frases, 3 argumentos. ¿Y encontraron los 3 errores? Todo lo que dicen es mentira, es un engaño. Primeramente dicen que Jesús es el que engaña con sus palabras. Fíjense que es interesante que no regañan a los guardias por desobedecer, sino por dejarse engañar. ¿Por qué es eso? ¿Acaso no les molesta que fueron desobedientes? Creo que es obvio que sí. Pero no los exhortan por haber desobedecido la orden, sino que los exhortan por ser ignorantes, desde su punto de vista, obviamente. Creo que es lógico que sí les molestó su desobediencia, pero más que eso, les molestó que Jesús logró influenciarlos más que ellos como sacerdotes y estudiados de la ley. Tal vez estaban pensando, si nosotros perdemos la influencia, incluso en nuestros propios guardias, entonces vamos a perder nuestro poder también con el pueblo. Tal vez estaban razonando algo similar. Pero la respuesta de los soldados, en su mente, en la mente de los fariseos, sonaba como que estén diciendo: este hombre ahí habla mejor que ustedes, con más sabiduría, con más profundidad, y da más alivio al alma, y habla con más autoridad. Eso es lo que ellos escucharon de estos guardias. Pero desde su punto de vista, ellos creían que Jesús desviaba a la gente de la verdad y que solo ellos sabían discernir la verdad de la mentira. Ellos creían conocer la ley y afirmaban su propia autoridad para decidir sobre el bien y el mal. Por eso ellos incluso inventaban nuevas leyes, porque trataban de mejorar la ley de Dios, como si eran más sabios que Dios. Y ese fue su primer error, que no conocían la verdad en las palabras de Jesús. No conocían a Jesús, no conocían
a Dios. Ese fue su primer error. El segundo error lo vemos en la frase donde dicen, ¿acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? ¿Acaso alguien de nosotros ha creído en él? Esto suena un poco como que dijeran, si fuera verdad lo que Jesús está enseñando, entonces nosotros obviamente reconoceríamos que es verdad, porque nosotros somos los líderes máximos espirituales del pueblo de Dios. Obviamente nosotros podríamos reconocer a un verdadero profeta. Nosotros hemos estudiado esto por toda nuestra vida. Somos los escogidos por Dios para guiar al pueblo de Dios. Lógicamente nosotros tenemos la habilidad de reconocer la verdad y la mentira. Pero ese fue su error, su segundo error. No se conocían a sí mismos. No sabían que ellos eran hijos del diablo, que eran enemigos de Dios. Más adelante Jesús en el capítulo 8 y 9 habla de esto, que ellos no eran hijos de Dios. Su primer error fue no conocer a Dios. Su segundo error fue no conocerse a sí mismos, a su naturaleza caída y pecaminosa. Y su tercer error fue no conocer la ley y no conocer el propósito de la misma. Fíjense en la frase donde dicen, pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Miren, su razonamiento es algo como este. Jesús es un falso profeta. Nosotros conocemos la ley y por lo tanto sabemos que es un falso profeta. Tenemos la habilidad de discernir eso. Pero el pueblo que no conoce la ley, como nosotros, se deja engañar por este Jesús. Lógico, ¿no? Por eso el pueblo está maldito. Es como que digan, Jesús solo tiene éxito con los ignorantes. Nosotros nunca caeríamos en sus trampas. Pero eso claramente también era un error. Ni ellos conocían la ley. Más adelante en el versículo 52 vamos a leer que ellos dicen, ningún profeta sale de Galilea, pero Jonás fue profeta de esa zona. Tal vez lo habían olvidado o ignorado o ni siquiera querían pensar, pero claramente ellos no conocían la ley. Ellos creían que la ley los iba a salvar. Ellos creían que ellos eran lo suficientemente justos para hacerla cumplir. Pero no solo eso, su error estaba en no reconocer que la ley tiene como fin llevar a las personas a Cristo. La ley tiene como fin llevar a las personas a Cristo. ¿Sabían eso? Acompáñenme a Gálatas, capítulo 3, versículo 24, en donde el apóstol Pablo claramente lo dice. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahí está claramente. El objetivo, el propósito de la ley es llevarnos a un punto en el que reconocemos, esto no lo puedo cumplir, soy pecador, no puedo cumplir la ley, necesito a alguien que la pueda cumplir o que pueda pagar la culpa que yo tengo por no cumplirla. Los fariseos creían que podían salvarse cumpliendo la ley. Creían ser lo suficientemente justos para lograrlo. Confiaban en sus propias obras y no necesitaban ese pan que Jesús estaba ofreciendo, o esa agua para los sedientos, o esa luz para los que andaban en la oscuridad. Ellos pensaban que no lo necesitaban. Esos eran los 3 errores de los fariseos y sacerdotes. Primero, no conocían a Dios.
no conocían a Jesús. Segundo, no se conocían a sí mismos, que eran pecadores, que ellos necesitaban un Salvador. Y en tercer lugar, no conocían la ley, y mucho menos el propósito de la ley. Ellos en su mente y en su corazón ya habían tomado una decisión contra Jesús. Y por eso ya no les importaba descubrir la verdad. Y vamos a ver la prueba de eso en Juan capítulo 8. Vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 8, de los versículos 43 en adelante. Ahí Jesús está hablando fuertemente, diciendo lo siguiente: ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mis palabras. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Claramente esto habla acerca de todo incrédulo que rechaza la verdad de nuestro Señor. Y estos fariseos no estaban escuchando las palabras, no las estaban recibiendo porque no podían recibirlas. No eran de Dios ellos, eran del diablo. Y hermanos, nosotros fácilmente podríamos caer en el orgulloso error de pensar que, claramente eso no aplica a mi situación. Yo no soy como estos fariseos. Ojalá que no, pero seamos sinceros. Tratemos de ver si en nuestra vida nosotros en ocasiones no actuamos de forma similar. Nosotros también tenemos que cuidar de no caer en estos errores, en estos pecados. Así que te quiero preguntar, amigo que estás hoy aquí, ¿por qué crees lo que crees acerca de Dios o acerca del hombre, acerca de ti mismo o acerca de su palabra? ¿Por qué crees lo que crees? Porque mi pastor me dijo que es cierto. Yo sé de personas que hablan con frases como esta: si tal o tal predicador tiene tantos años de estudios en Europa, es obvio que va a saber más que yo de este tema. Entonces puedo confiar, si él dice que es así, él lo estudió, ese es su trabajo. Otros dicen que no le puedo discutir a tal y tal persona porque yo no he estudiado como él va a saber mejor que yo. Hay muchas excusas que se escuchan hoy en día. Personas pensando que algo es cierto porque otra persona lo cree o porque algún gobernante o tal vez alguna autoridad religiosa afirma que sea cierto. Pero hermanos, no caigamos en esta trampa. No somos nacidos de carne, somos nacidos de espíritu. Es Dios el que abre los ojos. Es Dios el que ablanda los corazones. ¿Por qué es así? Acompáñenme a 1 Corintios, donde Pablo habla claramente de esta realidad. 1 Corintios capítulo 1, los versículos 26 al 29. 1 Corintios 1. Versículos 26 en adelante. Ahí Pablo dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios.
Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para que nadie se jacte delante de Dios, hermanos. Los fariseos pensaban que ellos tenían todo lo necesario para agradar a Dios. Creían conocer la ley, conocer a Dios, conocer al pueblo, y pensaban que estaban salvos, que estaban bien con el Señor. Pero leemos aquí en nuestro texto, en Juan 7, que no era así. No era así. El tercer grupo no es un grupo, es una persona, y esa persona es Nicodemo. Vamos a leer del versículo 50 al 52, donde dice lo siguiente: Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Aquí el texto, Juan, el que escribe el Evangelio, pone un esfuerzo para decirnos quién es este Nicodemo. Porque es importante que veamos el desarrollo de Nicodemo a través de estos años. Tenemos en toda la Biblia 3 ocasiones en las que aparece este señor Nicodemo. Ya conocemos la primera interacción o la primera mención de él del capítulo 3. Ahí leímos que era un fariseo muy prominente entre los judíos, que viene de noche a hablar con Jesús, y Jesús expone su incredulidad. Porque le dice, por ejemplo: tú eres maestro de Israel y no entiendes de estas cosas. Y estaban hablando de la salvación, estaban hablando de cómo entrar al reino de Dios. Y Jesús expone su incredulidad. Y en aquella ocasión, probablemente un año y medio tal vez antes de lo que tenemos aquí en Juan capítulo 7, en aquella ocasión Nicodemo aún no había entendido el camino de la fe. Aún no sabía cómo entrar al reino de Dios, cómo ser salvo. Pero aquí en el capítulo 7, es como que vemos un rayo de luz en su corazón. Es como que hay una chispa de verdad, una chispa de vida espiritual en él. Claro, es cierto que no pasa a defender con todo la deidad de Jesús, por ejemplo, o no pasa a explicarles el Evangelio o cómo entrar al reino de Dios a sus colegas ahí. Claramente él no está como diciendo todo lo que podría. Pero sí, Nicodemo rechaza abiertamente ser parte del plan que están armando sus colegas. Porque en la respuesta de los demás fariseos, vemos que interpretaron a Nicodemo como identificándose con Jesús. Porque le dicen: ¿también eres de Galilea? O sea, lo ven como un defensor de Jesús. Es como que se pone parte del mismo grupo. Y lo acusan. Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Claramente era mentira lo que decían, pero es como que lo están acusando de no saber discernir acerca de Jesús. Los demás fariseos claramente mostraban mucha mayor oposición a Jesús. Y Nicodemo claramente se diferencia de ellos. Los demás no creían en las palabras de Jesús. Pensaban que era un falso profeta, que era un hombre normal que inventaba cosas.
Y ellos constantemente buscaban una razón para condenar a Jesús según sus leyes, pero no encontraron forma de hacerlo porque Jesús cumplía la ley perfectamente. Es más, era el único hombre que la cumplía perfectamente. Entonces, es como que los demás fariseos sabían que con un juicio justo, así como lo que propone Nicodemo, no lograrían condenar a Jesús. Porque ¿qué es lo que propone Nicodemo ahí? Él dice dos cosas básicamente. Vamos a escuchar primero lo que dice Jesús y luego vamos a ver qué es lo que hace Jesús. O sea que vamos a ver si es un hombre justo. Vamos a ver si lo que dice es verdad y si lo que hace es bueno. Es decir, vamos a observar sus palabras y sus hechos y luego vamos a decidir qué hacer con él. Pero los enemigos de Dios, los enemigos de Jesús, ya habían tomado la decisión. Ya no querían investigar la verdad. Hermanos, cuando el corazón está endurecido, ya no quiere saber la verdad. Ya no le importa lo que dice la ley o lo que digan las personas. Entonces, mirando la reacción de Nicodemo, claro, podríamos estar tentados a acusarlo de tal vez de no reafirmar con fuerza y valentía lo que estaba predicando Jesús. Por ejemplo, no les dijo lo que admitió en Juan capítulo 3, cuando hablaba con Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, claramente ellos sabían que había algo sobrenatural en Jesús, que Dios estaba detrás de él. Y Nicodemo tampoco les dijo algo como: nosotros no podemos juzgar a Jesús. Él es el que nos va a juzgar a nosotros. Él es Dios. ¿Acaso vamos a juzgar al juez del universo? ¿Acaso vamos a poner al Creador en el tribunal con jueces que son sus criaturas? No, Nicodemo no habla con esta valentía. Claro, la defensa de Nicodemo no es la más fuerte, pero sí es suficientemente fuerte como para ver que el Espíritu estaba obrando en él. Nicodemo estaba por buen camino. Su conversión no fue tan rápida como la de Pablo, por ejemplo, que de un día a otro se convirtió, pero sí podemos ver un progreso en la fe de Nicodemo. Y como les dije, aparece 3 veces en la Biblia, y en la tercera ya está caminando plenamente en la luz. Acompáñenme a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, del 38 al 40. Ahí leemos lo siguiente, después de la crucifixión y la muerte de Jesús. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Es la tercera vez que escuchamos de Nicodemo. En la primera, al inicio del ministerio de Jesús, Nicodemo es incrédulo. No sabe cómo entrar al reino de Dios, no sabe cómo ser salvo. En Juan 7, probablemente a la mitad del ministerio de Jesús, vemos a Nicodemo apartarse de los planes malvados de los demás fariseos. Y aquí en el final del ministerio de Jesús, después de su muerte, vemos
que Nicodemo está junto con José de Arimatea, que era un discípulo secreto, un discípulo oculto, no conocido. Pero Nicodemo sí lo conocía. Y es muy probable o es lógico que mantenían cierto contacto. Nosotros podemos razonablemente asumir que la fe de José era bien conocida por Nicodemo. También dice que José tenía miedo a los judíos, o sea, a los líderes judíos, pero vemos que estaba junto con Nicodemo, que era parte de esos líderes. O sea, si hacemos un juego lógico, un ejercicio lógico aquí, podemos decir que José no le temía a Nicodemo. Juntos estaban sepultando a Jesús. Y estos dos discípulos hicieron el último servicio al Señor. Y en hacerlo, incluso se cumplieron profecías de los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a la tumba del rico y otros detalles. Estos dos hombres, a la luz de todos, mostraron su amor por el Señor. Mostraron que estaban dispuestos a ensuciarse las manos con la sangre de este cuerpo. Mostraron que estaban dispuestos a quedar impuros para el día de reposo por tocar un cadáver. Estos dos mostraron que estaban dispuestos a entregar su propia tumba para darle sepultura al Señor. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué estaban dispuestos a eso? Hermanos, porque esa sangre no los ensuciaba, los limpiaba. Esa muerte no los hacía impuros, sino que los purificaba. La verdadera obra no la habían hecho ellos cargando el cadáver de Jesús, sino Jesús cargando con el pecado de ellos. Por eso ellos estaban dispuestos a cargar a aquel que cargó la culpa de ellos. Nosotros, hermanos, amigo que estás hoy aquí, necesitas hacer lo mismo. Necesitas esta sangre para limpiar tu sucio corazón. Necesitas reconocer, así como los guardias del templo, que este Jesús es la verdad. Necesitas reconocer que eres incapaz de cumplir la ley y que solo Cristo la puede cumplir. Necesitas reconocer que esa muerte en la cruz es lo único que te puede dar vida eterna. Necesitas reconocer y creer que ese sacrificio es el único que puede pagar tu pecado. Es mi deseo que podamos recordar esas verdades cada día, constantemente, en toda nuestra vida, en todas nuestras decisiones, para su gloria. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hemos leído y estudiado hoy de tu palabra. Gracias por dar tu vida en la cruz para que pecadores como nosotros puedan tener vida plena, vida verdadera, vida eterna en tu reino, Señor. Te damos gracias por tu obra, Señor, que nos justificó, que nos santifica constantemente y que nos llevará a la gloria eterna contigo, Señor. Te alabamos por eso y pedimos que esa gracia que recibimos de ti, Señor, sea visible también en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro trato con las personas del mundo, que podamos predicar fielmente el Evangelio, Señor, y vivirlo de forma práctica en nuestras vidas. Para tu gloria oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.